De ayer. Vamos a continuar ahora con Fabián Villarreal, que en compañía del Banco Itaú nos compartirá un caso de éxito valioso del cual todos podemos aprender. Hola, muy buenas tardes para todos. En nombre de Itaú y de su aliado, la Universidad de La Sabana, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que vamos a iniciar en emprendimiento con Fabián Villarreal. Fabián es ganador del reality de televisión Shark Tank Colombia del canal Sony Latinoamérica de 2018. Es profesor de los programas de gestión y gerencia de la Universidad de La Sabana. Es conferencista internacional, administrador de empresas y músico, especialista en finanzas y mercadeo, en gerencia, también es especialista en gerencia de empresas de la industria de la música, máster en creación de dirección desde el año 2013, fundador y director de la empresa Muisca S.A., con la que ha obtenido diversos reconocimientos públicos y privados en emprendimiento e innovación. Desde 2015 comparte sus experiencias como docente de pregrado, consultor y conferencista en emprendimiento. De manera que bienvenidos. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Ya hola? Ya, listo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo me les va? ¿Tenemos buen audio por allá? ¿Sí? ¿Me escuchan bien todos? Bueno, para mí un placer acompañarlos en este evento. Vengo a contarles un poco sobre la relevancia e importancia del emprendimiento que tiene para el desarrollo económico de nuestras regiones, de nuestro país, claramente, y contarles un poquito la experiencia que he tenido yo con el desarrollo de mi empresa. Y bueno, de esas anécdotas que le suelen pasar usualmente a los emprendedores. Entonces, gracias al Banco Itaú por la invitación y lógicamente desde la Universidad de La Sabana, aquí como aliados que venimos apoyando todos estos eventos en los que ustedes están participando. Bueno, ¿qué les cuento? Mi nombre es Fabián Villarreal, como Franci lo comentó, pues trabajo como docente en la universidad ya hace alrededor de un par de años, trabajo para los programas de posgrado y también para los programas de alta gerencia en educación continua. Tengo experiencia como administrador de empresas, especializado en finanzas, pero también soy músico, me especialicé en gerencia de empresas, productos y servicios de la música y tengo una maestría en emprendimiento con la cual pues me ha abierto las puertas para trabajar en temas de conferencias y también para trabajar en temas de cursos o docencia en universidades a nivel de pregrado y posgrado. Bueno, ¿por qué es importante todo este tema del emprendimiento y que se ha venido como tocando tan de moda últimamente? Claramente nosotros aquí empezamos a ver una cantidad de dinamismo alrededor del mismo con una serie de eventos, de una serie de cursos, de programas en formación alrededor de estos temas, etcétera. Es importante entender que aquí como sociedad y como economía de las regiones y demás, pues nos fundamentamos en que cada quien como ser humano pues conlleva un propósito específico. Hay quienes toman como estilo de vida el desarrollar su propia empresa, el emprender, ¿cierto? Como hay otros que de pronto no les interesa mucho, pero sí, por ejemplo, para quien enmarca lo que se denomina el ecosistema emprendedor, que es el Estado, pues le parece supremamente relevante que se genere cultura alrededor de este concepto, de cultura alrededor del emprendimiento. Y es por eso que se crea un marco legal. Estamos hablando que, por ejemplo, la primera ley de emprendimiento se crea en el año 2006 y desde esta ley se enmarca un eslabón que determina que la expectativa es que la sociedad genere una cultura de emprendimiento. ¿Cómo se genera una cultura de emprendimiento? Pues a través de la formación. Ahí es donde entran las entidades educativas a apoyar todos estos procesos.
Entonces, nos encontramos con que este marco y esta cultura pues termina consolidando lo que hoy por hoy vemos como el ecosistema emprendedor. Tengo entendido que aquí hay varios que ya son emprendedores, personas que también quieren colocar sus propios negocios y demás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar todo este ecosistema? Y sobre todo desde la expectativa de la realidad con la que contamos ahorita, y es, por ejemplo, el proceso de reactivación económica al que nos llevó una situación como la pandemia y las dificultades económicas en las que nos encontramos de acuerdo al coletazo que está dando esta pandemia precisamente y por la cual estamos sufriendo inclusive principios de recesión económica en varios países, América Latina, tema de depreciación de nuestras monedas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, tengamos en cuenta que pues, emprender viene como de ese argumento o concepto de llevar a cabo una cosa ardua que requiere un proceso de conocimiento o de aprendizaje durante la marcha, ¿sí? No es algo fácil, es algo que evidentemente nos exige como personas y aún así, sobre todo con este contexto tan complejo que acabamos de describir. Entonces, importante conectar este concepto de emprendimiento con otros tres que básicamente también están a la vanguardia y de la cual dependemos últimamente mucho para el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos sectores inclusive, ¿no? Estamos hablando del componente de innovación, en donde nosotros pues cada vez somos más exigentes como consumidores y claramente las empresas, nosotros como emprendedores debemos estar alineados a esas necesidades que tienen los usuarios y que, como lo acabo de decir, cada vez son más exigentes. Por el otro lado, el proceso de reactivación al cual nos lleva la economía y en un sentido también es cómo lograr que cuando nosotros damos ese primer paso de poner un producto o un servicio diferenciador en un mercado, pues cómo logramos mantenernos en el mismo, ¿sí? Porque los mercados cada vez son más competidos claramente. Y finalmente, lograr un mecanismo de networking. Este tipo de eventos, por ejemplo, que claramente nos ayudan a generar alianzas, nos ayudan a generar contactos, redes de apoyo y demás, pero que no solamente va ligado a conocer mucha gente, sino verdaderamente a potenciar esas alianzas, a potenciar esas relaciones. Entonces, evidentemente, el emprendimiento se vuelve la ejecución exitosa de idea en mentes preparadas. Y eso lo que implica es que no solamente podemos llegar a ser afortunados cuando se nos ocurre esa gran idea, cuando, como coloquialmente se dice, nos llega se nos prende el bombillo, sino que también hay que estar preparados para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? Aquí, como les decía, desde el componente de innovación, pues entender que muchas veces nosotros, viendo la exigencia de los mercados, estamos pensando que debemos claramente inventarnos algo y que no podemos salir al mercado si no tenemos algo que definitivamente nunca haya existido, y ese es un grave error. No necesariamente significa eso. De hecho, desde la experiencia, como les digo, que yo tengo, la empresa que yo construí y que diseñé es una fábrica de instrumentos musicales, ¿sí? Yo me dediqué a la fabricación de platillos para baterías, bandas y orquestas, pero resulta que de ahí se conlleva a una oportunidad porque, bueno, yo estudié música, empecé a trabajar en el sector financiero, pero, por ejemplo, me encuentro para el año 2013 que en Colombia se importan al año alrededor de unos 250.000 o 300.000 millones de pesos en instrumentos musicales, ¿sí? Y que aquí la producción nacional no aporta ni siquiera el 1% del mercado. Entonces empieza uno a dar cuenta que oportunidades hay por doquier. ¿Y por qué nosotros, un país como Colombia, que es tan innovador, que es tan echado para adelante, ni siquiera puede competir en un mercado que inclusive está alineado con productos que son artesanales o demás, como el de los instrumentos musicales? Y resulta que cuando empiezo a adentrarme en la investigación, pues encuentro que, por ejemplo, las empresas más importantes de platillos del mundo, la empresa más importante de platillos del mundo lleva más de 400 años en el mercado. Imagínense intentar competirle a Coca-Cola queriendo ustedes ponerse a hacer gaseosa en la cocina de la casa. Eso es más o menos como la idea que me ocurrió, ¿sí?
¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser competitivos a raíz de eso? Entonces, desde el componente de innovación, como les decía, no necesariamente es inventarse algo. Yo puse una fábrica de platillos de un instrumento que se fabrica hace 400 años, no me estoy inventando nada, pero sí estoy haciendo algo diferente. Estoy haciendo algo que nunca nadie se atrevió a hacer acá, y ni siquiera en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Digamos que este proceso de manufactura de estos instrumentos es algo que tiende a ser secreto de las grandes marcas que llevan muchísimos años ahí, ¿sí? Y eso implicó un proceso de investigación bastante arduo y bastante coloquial también, hasta el punto que les puedo decir que me tuve que ir para Turquía a visitar plantas de producción de platillos y meterme con cámara espía, ¿sí? A grabar cómo eran los procesos, a sabiendas que de pronto donde me cogían los turcos, pues allá me había quedado y me mochaban la cabeza, ¿sí? Pero de ahí empieza todo el proceso de ese ingenio que nosotros podemos desarrollar precisamente para empezar algo y poder ser competitivos. Bueno, todo esto pues tiene que ver y aplicado al tema de innovación. Ojo con los procesos también de reactivación y de cómo mantenernos vigentes. Aquí les traigo el marco, seguramente la gran mayoría conoce los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de la ONU, en donde sabemos que la gran mayoría de temas ahora están enfocándose hacia potencializar estos 17 objetivos, ¿sí? Y que ya no solamente es pensar en crear empresa y poner un negocio y comercializar un producto, sino que sabemos que eso va a generar como un modelo de negocio un impacto en la sociedad, un impacto en los usuarios, un impacto en los empleados, un impacto en prácticamente la comunidad donde nos desenvolvamos, y por lo tanto de ahí la relevancia de empezar a alinear esos componentes innovadores de desarrollo de productos y servicios también con un modelo de negocio escalable y que sea sostenible en el tiempo y que esté alineado posiblemente con estos temas. Desde el punto de vista que estamos hablando del triple balance que nosotros debemos siempre tener fundamentado, basado en nuestro modelo de negocio. El impacto, lógicamente, en el medio ambiente, que ahora para los usuarios es supremamente relevante en la toma de decisiones de compras en productos o servicios, desde el componente claramente social, ¿cierto? Ya no solamente hacer plata, ahora es hacer plata y también ver cómo invertirla y repartirla con los demás. Finalmente, en la perspectiva económica, porque evidentemente estamos hablando de emprendimiento, emprender significa generar negocios, negocio significa pues convertir ideas en dinero. Entonces, desde esa perspectiva también debemos tener muy claro cómo es la estructura de un negocio para poderlo hacer sólido desde la perspectiva económica. Y aquí nos falta un componente supremamente relevante que le empiezan a hacer como una cuarta patica a todas las bases que deben tener cualquier emprendimiento y cualquier empresa, y es el componente tecnológico, ¿sí? Ahora estamos viendo que hay un boom de lo que se da por entendido de la generación de startups basadas en tecnología, ¿sí? Y cada vez estas tecnologías que son más disruptivas, vean ya dónde vamos con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Y de cuántos negocios y de cuántas empresas y en cuántos sectores puede llegar a impactar este tipo de tecnología. Entonces debemos tenerlas en cuenta también. Y finalmente, estamos hablando desde la perspectiva de colaboración alineada con el tema de emprendimiento. Entonces, como les decía en un principio, no solamente generar el contacto, ¿cierto?, sino también ver cómo nosotros podemos sumar, cómo nosotros podemos construir aliándonos y siendo cada vez más desde cualquier tipo de sector, como les comentaba, por ejemplo, en el sector de los instrumentos musicales, a raíz de la experiencia que se empezó a tener desde hace unos 10 años y gente que empezó a ver, por ejemplo, y dijo, oiga, este tipo se puso una fábrica de platillos y la vaina le está como funcionando, le está como sonando, ¿por qué yo no me puedo poner a fabricar baquetas? ¿Por qué yo no me puedo poner a fabricar baterías? ¿Por qué yo no me puedo poner a fabricar guitarras? Y llegó el punto en que este sector de instrumentos musicales empezó a nacer, a consolidarse y a crecer. Y no solamente pensando en el tipo de negocio en donde, bueno, yo tengo mi tallercito, hago mi instrumento musical y lo vendo ahí en una plaza de mercado o se lo vendo ahí por redes sociales. No, estamos pensando en tecnología, ya estamos pensando en infraestructura, estamos pensando en el desarrollo de estos productos para internacionalizar, para competir en otros mercados con las grandes marcas legendarias.
Entonces se da uno cuenta que evidentemente puede lograrse algo en la medida que empiece a haber unión entre las partes. Les traigo esta diapositiva que me parece bastante interesante cuando hablamos de pronto un poco de conectarnos con el propósito de vida. Ya lo mencionábamos un poco al principio, este concepto es un concepto japonés que implica que el Ikigai es esa combinación de 4 elementos muy importantes: la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Muchas veces nosotros aquí en un país como Colombia, el emprendimiento nace más por necesidad que verdaderamente porque veamos esas oportunidades. Aunque tenemos muchísimo camino por explorar y tenemos realmente muchísimas oportunidades en estos países emergentes, América Latina, etcétera, etcétera, pues el emprendimiento en gran porcentaje nace a raíz de la necesidad. La gente no encuentra empleo, la gente no encuentra qué hacer, ¿sí? Y entonces muchas veces ahí existen esas desconexiones. Y lo que tenemos nosotros como seres humanos es buscar ese punto álgido en donde estos 4 elementos puedan converger claramente y que de ahí podamos sacar algo que no solamente nos permita sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, sino que de ahí para adelante también podamos impactar a los demás, ¿sí? A ese grupo de trabajo que conlleva o nos permite desarrollar nuestra propia empresa, a quienes le generamos empleo, ¿sí? A las familias de estas personas. Bueno, ahí empieza una cadena importante que, bueno, desde la perspectiva social evidentemente se conecta con el propósito, pero va mucho más allá. Como les decía, yo con mi empresa que fabrico instrumentos musicales, termino dándome cuenta que no solamente se empieza a dinamizar un sector que hace 10 años no ni siquiera existía aquí en Colombia, pero adicional a eso, los usuarios finales, que son las personas que estudian música, que necesitan instrumentos musicales, pueden empezar a acceder a instrumentos nacionales con calidad muy similar, ¿cierto?, a lo que se trae internacionalmente y a partir de ahí con precios muchísimo más competitivos. Entonces también se ven beneficiados y empieza uno a darse cuenta que después con todo este rollo y toda esta experiencia y toda esta historia que puede tener uno en la creación de empresas, pues también termina impactando a personas que hoy como ustedes en un auditorio simplemente están escuchando qué fue lo que me pasó a mí como emprendedor y cómo llevé a cabo una idea de negocio hasta el punto en el que está, ¿sí? Y entonces llevo 8 años también como académico formando a gente en emprendimiento, mostrándoles la experiencia que he tenido. Entonces fíjense el gran impacto que puede llegar a tener la sola idea de pensar crear una empresa en un sector, en las personas que van a trabajar para ella, en los usuarios, en los clientes, ¿cierto?, en los músicos y también en personas que quieren saber cómo poner su granito de arena, cómo poder llevar a cabo, poner en práctica ideas de negocio o simplemente motivarse para dar ese paso. A veces nos cuesta, a veces le tenemos miedo a darlo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se vuelve importante. Hacer lo que más le apasiona, evidentemente, se vuelve fundamental desde la perspectiva de conexión con el emprendimiento. Aquí, digamos que durante este recorrido y camino emprendedor, pues muchas veces uno tiende a cuestionar las decisiones que toma, los resultados que obtiene y hacia dónde va. Y es ahí donde debe uno de verdaderamente demostrar una fortaleza muy amplia, tanto física como mental, para mantenerse motivado y seguir alineado con ese propósito principal que lo llevó a dar el paso, ¿sí? Es un camino difícil, es un camino de muchísimo sacrificio, es un camino tortuoso, pero que al final puede también traer muchísimos y grandes frutos, no desde la perspectiva económica, uno puede volverse rico desarrollando su propia idea de emprendimiento. Si ese es su objetivo, muy bien, pero como les decía, cala en muchísimos aspectos mayores y posiblemente eso es lo que le permita a uno mantenerse firme ante cualquier cantidad de adversidades que pueden pasar desde la perspectiva de emprender. Tener la oportunidad de cambiar el mundo, eso es tenerlo presente siempre, ¿sí? Porque con esas ideas de negocio que nosotros estamos generando, con ese nuevo producto que estemos ingresando al mercado, con ese nuevo servicio, pues estamos, como les decía,
impactando nuevas cosas, desarrollando y aprovechando la tecnología para generar nuevos subsectores de sectores que ya vienen de manera tradicional haciendo las formas, haciendo las cosas de la misma manera, de la misma forma, rompiendo ese denominado status quo, y eso no lo permite el emprendimiento, ¿sí? Entonces acá la oportunidad de emprender básicamente la tenemos todos, y aquí el objetivo de esta charla no es convencerlos para que todos se pongan a crear empresa y que todos sean empresarios. Seguramente muchos lo son, seguramente a muchos no les interesa, pero sí algo relevante aquí es entender que esto puede cambiar el estilo de vida de las personas. Y adicional a que puede cambiar el estilo de vida de las personas, también puede en cierta forma, y uno nunca lo sabe, presentársele la oportunidad de la vida a uno en cualquier momento. A mí me pasó. ¿Cómo creen ustedes que yo, trabajando como corredor de bolsa, termino fabricando platillos para baterías? ¿Dónde estará la conexión ahí? Se las voy a contar. A mí simplemente se me ocurrió la idea de montar una fábrica de platillos un día acostado en mi cama viendo Los Simpson. Así fue, ¿sí? Y tenía mi batería al lado y viendo Los Simpson volteo a ver mi batería y digo, oiga, yo nunca he visto unos platillos colombianos. Yo tocando batería como 15, 20 años, comprando y vendiendo instrumentos musicales, no me dedicaba a la compra y venta, sino que uno a veces compra y bueno, quiere cambiar y vende y demás, y nunca había visto unos platillos colombianos. Y cuando me pongo a buscar, me doy cuenta que evidentemente no existían. Y me pongo a ver si habían marcas en Latinoamérica de platillos y tampoco existían. Entonces dije, no, pues aquí hay una gran oportunidad. Y ahí fue donde empezó todo el rollo de la historia que les voy a contar ahorita rápidamente también. Bueno, entonces mi empresa se llama Muisca. Aquí, como ustedes lo pueden ver, somos los primeros fabricantes de platillos para baterías, bandas de orquestas de Colombia y de toda Latinoamérica. Ustedes pueden buscar desde México hasta Argentina y no van a encontrar una sola fábrica de este instrumento musical, ¿sí? Aquí hay algo supremamente importante. Existen 4 grandes marcas en el mundo que dominan el mercado de este instrumento musical. Y estas grandes marcas son de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania y de Suiza, ¿sí? Y gran parte de pequeñas marcas complementarias que son de Turquía. Ahí, pues digamos que los turcos se dan como a la… ¿cómo decirlo? Ellos se jactan de que son los que inventaron los platillos hace 400 años. Se los inventó un turco y este hombre creó una empresa a partir de eso. Luego se llevaron la familia, porque ya me imagino que se había muerto, se llevó la familia de la empresa para Estados Unidos y ahora es la empresa más grande de platillos del mundo. Y uno dice, bueno, platillos para batería, sí, yo a veces veo en un video hay una batería o veo en un concierto ahí la batería y el platillo, pero resulta que el mercado de platillos en todo el mundo mueve alrededor de unos 150 millones de dólares anuales. Pues no es cualquier cosa. En Colombia podemos ver que es un mercado que mueve más de $1 millón al año y resulta que todo es importado. Nosotros solo consumimos lo que nos mandan esas marcas acá. Y si vamos a ver en temas de saxofones, de pianos, de guitarras, de maracas inclusive, todo es traído de afuera, ¿sí? Entonces ahí es donde digo que puede uno verdaderamente resaltar este tipo de oportunidades. Y a mí se me ocurrió un día viendo Los Simpson, como les digo. Bueno. Entonces, a partir de ahí nos especializamos en la fabricación de platillos artesanales para baterías, bandas y orquestas. Aquí hay una muestra, por ejemplo, de el desarrollo que hemos logrado con los platillos. Nos terminamos convirtiendo en una marca que ofrece platillos de alta calidad y de alta gama para músicos profesionales. Pero para llegar a esta vaina, créanme que el recorrido ha sido una locura de casi 10 años. ¿Cómo nació? Ya les he contado un poco la experiencia, se me ocurre la idea un día cualquiera, a partir de ahí se me genera esa inquietud de que nunca había visto los platillos colombianos y luego empiezo la investigación y por eso les he dado como daticos alrededor de cómo funciona el mercado de platillos, de cuáles son las marcas más importantes y bueno, pues ahí como que surgió esa semillita de decir, aquí hay una oportunidad de convertirse el primero, de convertirse en el primero y de ser también el único, y hasta el momento, después de casi 10 años, todavía ser el único fabricante de este instrumento aquí en Colombia y en Latinoamérica. ¿Por qué? Como les decía, el mercado evidentemente es un mercado netamente importador y no es una característica especial del mercado de instrumentos musicales.
Es de hecho una de las principales características de la gran mayoría de mercados aquí en Colombia. Nosotros estamos consumiendo un montón de cosas que nos mandan de afuera, ¿sí? Y nosotros, lastimosamente, no vemos el potencial de ser competitivos y hacer nosotros esas cosas aquí. Hasta cierto punto, la economía de nuestro país, hasta hace un par de décadas, dependía mucho de los productos primarios. Acuérdense que éramos los mejores en café, los mejores en carbón, los mejores en flores, los mejores en algodón, etcétera, etcétera, supremamente competitivos. Pero ¿y dónde está la industrialización? ¿Dónde está toda esta conexión con la tecnología? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la innovación? Y hasta ahora estamos como despertando en ese sentido y nos estamos volviendo también competitivos en muchos temas de servicios tecnológicos. Claramente, dentro de los factores a considerar para poder competir, desde la experiencia que les cuento con mi empresa, pues primero que tenía que competir con marcas supremamente reconocidas con las que han tocado los músicos más importantes del mundo. ¿Cómo rayos se le hace para competir a una empresa que lleva 400 años en el mercado? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían pensar en una estrategia, en un factor diferenciador para que alguien escoja un producto que lleva unos meses o un poco de años en el mercado frente a una empresa con toda la tecnología y que se vende en todo el planeta? Ahí está el reto. Y entonces yo les cuento cómo resolví eso. Realmente a mí en ese momento, se me ocurrió ponerme a investigar cómo rayos se hacían los platillos. Los platillos se hacen de una aleación que se llama bronce. El bronce es una aleación que se hace con muchísimos elementos, su base principal es el cobre y se puede mezclar con níquel, con estaño, con zinc, bueno, etcétera, y hay muchísimas fórmulas para hacer bronce. Entonces, cuando empiezo a enterarme y a investigar sobre el proceso de manufactura de estos platillos, hay muchísimos videos en internet y demás. Ahora no es que se pongan a buscar los videos, porfa, ni me van a poner la competencia, pero les estoy contando cómo fue que yo me puse a investigar el tema. Pues me doy cuenta que yo como que estas cosas que se hacían para hacer los platillos yo las había visto antes. Y entonces me doy cuenta que eran procesos muy similares a los que hacían nuestros indígenas hace varios siglos. Y me voy para el Museo del Oro y empiezo a mirar y a comparar. Y oh sorpresa, que resulta que nuestros indígenas sin tecnología, hace muchísimos siglos, pues ya hacían lo que supuestamente los turcos se jactan de decir que se inventaron hace 4 siglos. ¿Sí? Nosotros ya lo hacíamos. Nuestros indígenas hacían estos instrumentos musicales. Nosotros tenemos ese bagaje cultural de siglos siendo reconocidos como los mejores orfebres del mundo. Por eso existe la leyenda del Dorado, por eso existe el Museo del Oro. Vayan y miren que sobre todo aquí en esta región con el tema de los indígenas, con los muiscas, podemos ver unas artesanías increíbles que se hacían hace 10, hace 15 siglos. Bien, entonces de ahí me cogí y dije, bueno, si voy a competir con estas grandes marcas, pues por lo menos voy a hacer un vínculo entre mi producto y todo este relacionamiento de la cultura prehispánica y de la metalurgia prehispánica. Y poderle decir al mercado, hombre, sí, hay empresas que llevan 400 años en el mercado, pero nosotros traemos un bagaje cultural de siglos siendo reconocidos como los mejores orfebres. ¿Por qué no podemos ser competitivos igual que ellos? Y desde ahí empezó todo ese reto. Entonces empezamos a trabajar con este tema de la metalurgia prehispánica. Nos dimos cuenta también que había muchas necesidades en el mercado. Gran parte de los músicos cuando quieren unos platillos específicos no los consiguen acá, porque depende de lo que traigan los distribuidores. ¿Sí? Una marca como la gran marca de platillos del mundo puede tener más de 2000 referencias diferentes de platillos. Y uno me pregunta cómo rayos uno puede hacer 2000 veces un círculo de maneras diferentes. ¿Sí? Pero se puede. Ahí resulta que quienes venden este tipo de instrumentos, que son los almacenes de instrumentos musicales, pues no se ponen a traer 2000 referencias diferentes porque no les alcanza ni siquiera local para guardarlos. Entonces traen lo que más se vende. Entonces, ¿qué pasa con el músico? Hombre, yo quiero este en específico, pero no lo consigo. No lo consigo en los almacenes de instrumentos musicales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un pedido y esperar a que hagan en la siguiente importación, metan mi pedido, etcétera, etcétera, esperar meses, me sale muy caro y demás. Entonces, ahí habían unas necesidades específicas de esa demanda insatisfecha de todos esos altos costos de distribución. Finalmente, la diversidad.
estas grandes marcas poco o nada tienen que ver con, digamos, nuestra cultura y lo que nosotros como latinos hemos desarrollado a lo largo de los siglos, sobre todo en temas de música. Tenemos más de 100 géneros musicales en Latinoamérica que no se han nunca como explotado, o por lo menos nunca se había visto un instrumento musical especializado en este tipo de géneros. Y ahí también había una gran oportunidad, y desde ahí nosotros empezamos cuando se empezó con la idea a intentar desarrollar un producto que estuviera conectado con estos géneros musicales. Bien, entonces todo lo que les conté aquí alrededor de la metalurgia prehispánica, supremamente importante ver, por ejemplo en esta fotografía, que esto ya se hacía hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, miren, 1120 después de Cristo, y los turcos que por ahí empezaron en el 1600 dijeron, nosotros somos los dueños y señores de los platillos. No señor, esto nosotros ya lo hacíamos muchísimo antes. Bien, entonces ¿cómo consolidamos todo este tema al final? Terminamos definiendo nuestro modelo de negocio desde 4 aspectos supremamente importantes, que fue la propuesta de valor, inspirados en la metalurgia prehispánica y sobre todo intentando romper el status quo de lo que usualmente la gente tiende a relacionar de que el producto nacional es malo frente a lo que se trae de afuera, ¿sí? Y ahí hay una gran labor, ahí hay un desarrollo y un esfuerzo grandísimo para que se piense lo contrario y digan, oiga, aquí también hay cosas muy buenas, pero inclusive también a mejores precios. Y a mejores precios no es porque nosotros regalemos el trabajo, a mejores precios porque somos más competitivos, porque frente a lo que viene de afuera está pagando aranceles, está pagando fletes, está pagando la diferenciación con moneda de cambio, y nosotros estamos fabricando aquí y no tenemos toda esa estructura de costos. Y si eso solamente por un instrumento musical, imagínense en otros sectores donde sea también no tanto de nicho, sino de consumo masivo, entonces puede haber una gran diferenciación y oportunidad en el tema. En la parte de segmentos y canales, hasta ahí es bien interesante, porque cuando uno empieza a hablar del gran cuento de crear una fábrica de platillos, pues la gran mayoría de gente piensa, pues este loco monta una fábrica para venderle a músicos, pero los músicos en este país son de los más vaciados que existen, pobrecito, ¿sí? Y resulta que precisamente aquí hay una gran diferenciación en el modelo de negocio, es porque no se pensó necesariamente así. Yo aquí les muestro que se denominaron 2 segmentos y 2 canales para el modelo de negocio de cómo vender platillos para baterías. Designé uno como el segmento directo y son todas esas personas que practican y estudian un instrumento de percusión. En Colombia pueden llegar a ser alrededor de 300.000 personas, en todo Colombia. Pues es un mercado netamente de nicho, pero ahí hay un gran potencial, ¿cierto? Pero también me di cuenta que podía haber un segmento supremamente relevante y lo denominé el segmento institucional, y es hasta donde posiblemente la gente de ahí para adelante no lo veía. Y ese segmento institucional pues lo denominé como aquellas empresas que compran estos instrumentos musicales para que sus clientes los utilicen. ¿Saben de qué empresas les estoy hablando? ¿Qué tipo de empresas se les ocurren que pueden comprar platillos para baterías para que sus clientes los utilicen? Los colegios, muy bien. Hay más de 18.000 colegios privados registrados en Colombia. Y por ley, todas las instituciones educativas deben ofrecer programas lúdicos complementarios a los programas académicos que imparten. Por lo tanto, todos los colegios y todas las universidades privadas compran instrumentos musicales. Hay más de 18.000 colegios privados, hay más de 120 universidades privadas. Hay escuelas de música, les puedo hablar de más de 350 escuelas de música registradas aquí en Colombia. Hay estudios de grabación, hay más de 150 estudios de grabación registrados. Hay salas de ensayo, registradas y no registradas son un montón, donde los músicos van y practican con sus compañeros porque de pronto no tienen el espacio adecuado en sus casas. Las iglesias cristianas. ¿Cuántas iglesias cristianas creen ustedes que hay en el país? Yo no tengo ni idea, yo no llegué hasta investigar hasta allá, pero allá hay un segmento importante. Entonces cuando uno habla de ponerse a fabricar y vender platillos, que como que uno dice, pobrecito por allá los músicos, pues resulta que ya no se empieza a ver como tan loca la idea, ¿no? De decir, mire, hay 300.000 personas, pero adicional a eso tengo todo este tema institucional. Y afortunadamente también, ¿cómo puedo llegarle a ellos de manera muy rápida? Pues aprovechando un canal de distribución como el mayorista, y ahí sí entran todo lo que son los almacenes de instrumentos musicales.
Hay más de 500 almacenes de instrumentos musicales registrados aquí en Colombia, a través de los cuales uno puede llegarle a estos segmentos rápidamente, ¿sí? Y ni hablar del segmento estatal. El Ministerio de Cultura se gasta alrededor de 5.000 a 6.000 millones de pesos al año en dotación instrumental para todas las escuelas municipales del país. Y compran platillos, y una buena cantidad, ¿sí? ¿Ustedes saben cuántas bandas de guerra, que ahora se denominan bandas de paz, tienen entre el ejército, la policía y las escuelas militares? Ya empiezo a ver que todo empieza a echar como números. No me van a montar la competencia, por favor, pilas, ¿sí? Pero hay más de 1.000 bandas de guerra. Y eso es en Colombia. Ahora potencialicemos esto y sumémosle todo esto en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en México, en Guatemala, en Chile y demás. Ya no se ve tan loca la cuestión, ¿sí o no? Ahí es donde verdaderamente uno puede ver el potencial que tiene todo este tema de echarle cabeza y de cómo puede realmente cambiarle la vida la parte del emprendimiento. Bueno, desde la perspectiva de desarrollo e innovación, ya les había también contado un poco cómo fue que logramos llegar al nivel de calidad de estas marcas importadas. Tocó irse allá y a metérseles allá, ir a sacar la información, ¿sí? De otra forma no había, o sea, no había cómo. Y bueno, eso ahí hay una historia larga para contar, pero pues ahorita no es el momento. Lo que sí es que hemos logrado ya con la empresa, después de 9 años, pues ya tener una capacidad importante en manufactura de platillos de alta gama, en donde tenemos diferentes referencias, en donde hemos logrado presencia prácticamente en todo el país y adicionalmente a nivel de Latinoamérica. Y nos han empezado a demandar nuestro producto desde México, desde Ecuador, hemos vendido en España, hemos vendido en Estados Unidos, hemos vendido en Uruguay, en Argentina, etcétera. Y pues uno, hombre, acuérdense que se me ocurrió una pregunta viendo Los Simpson y miren dónde va la vaina, ¿sí? Entonces ahí es como para motivarlos con todo este cuento. El equipo de la empresa, también importante, interesante contarles esta anécdota, nos enfocamos en darle oportunidades a muchachos que lastimosamente no tienen oportunidades en el campo laboral, ni mucho menos académico. Chicos que, por ejemplo, vendían dulces a la puerta de un carulla, chicos que cantaban con un parlante en una esquina de un barrio, que han sido atraídos a la empresa para que se formen como los primeros luthiers especializados en la manufactura de este instrumento. Los montamos por primera vez a un avión y los llevamos a una planta de producción de platillos para que aprendieran el arte de hacerlo y trajeran ese conocimiento acá, ¿sí? Y entonces son muchas cosas que uno se da cuenta que verdaderamente, más que crear empresa con el objetivo de generar un ingreso, de enriquecerse alrededor de esto, es todo ese impacto que uno puede generar en las personas, ¿no? Y bueno, aquí está como la gran mayoría de personas que han pasado por la empresa y nos han ayudado. Afortunadamente, gracias a todo esto que les estoy contando, pues Muisca ha logrado más de 12 premios de emprendimiento aquí en Colombia. Hemos logrado conseguir recursos del Fondo Emprender del SENA, también de 2 programas de Aldea de Impulsa. Hemos obtenido reconocimientos de la Presidencia de la República por ser caso de éxito en las industrias culturales y creativas. Logramos sacar un par de premios también de la Secretaría de Desarrollo Económico. Fuimos escogidos entre las 100 empresas con mayor proyección de la ciudad de Bogotá hace alrededor de unos 6 años y fuimos escogidos entre las 15 empresas más innovadoras de Bogotá también en el año 2019 por la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, gracias a esto también se nos abrió la puerta para mostrarnos ya a un nivel mediático importante. Resulta que hay un reality muy importante de emprendimiento del canal Sony que se llama Shark Tank Colombia, y pues nos terminan invitando a participar en este reality en el año 2018 también, como para la segunda temporada. Y bueno, aquí prácticamente les traigo la parte del video de nuestra presentación en lo que fue en este reality, simplemente aquí como para un tema de motivación complementaria en este tema de emprendimiento. Entonces, vamos a verlo. Muchísimas gracias. Bueno,
básicamente todo este cuento y todo este rollo, esta charla, verdaderamente es como para generar una motivación, para que entendamos la relevancia que puede llegar a tener el emprendimiento en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y bueno, que de ahí nos fortalezcamos si estamos pasando por momentos complicados con nuestros emprendimientos, si queremos en algún momento poner en marcha algo, hombre, pues aquí está la prueba de que una persona como yo que estaba en otro cuento, se me alumbró el bombillo en un momentico y pues bueno, 9 años después, véanme, inclusive hasta dando conferencias sobre toda esta historia. ¿A dónde entonces queremos llegar con todo esto que hemos logrado con la empresa? Bueno, claramente al desarrollo de nuevas series, de cada vez tener más productos por experticia, productos especializados para músicos que están empezando, para los profesionales y demás, obtención de ese sello de calidad que pues por temas, digamos, de fuerza mayor no se habían logrado cuando pasó todo este tema de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia del video. El objetivo de internacionalizarlos y volvernos una marca muy fuerte en cada uno de los países de América Latina. Y ahí hemos dado ya unos primeros pinitos claramente y lógicamente aprovechar un proceso de transformación digital dentro de un modelo de negocio que prácticamente era netamente artesanal y ahí hay muchísimas cosas que estamos desarrollando también a futuro. Y bueno, como les decía, pues prácticamente nuestra visión es aquí, no se nota mucho, pero bueno, esto es como el mapa de América y ser esa marca fuerte, reconocida por lo que es nuestro, por ser autóctona. ¿Sí? A nosotros nos han escrito de muchos países diciendo, oiga, es que me representa esta marca, yo me veo muy conectado con esto es nuestro, ¿sí? Desde Chile, desde México, y precisamente es aprovechar esa gran oportunidad para estar ahí. Bueno, finalmente, como les decía, de una manera muy grata para mí este espacio pues es de los mejores momentos que puedo pasar para compartir la experiencia de emprendimiento que he tenido, para plantarles de pronto esa semilla de motivación en términos de emprendimiento y claramente para decirles que no está de más el hecho de que nos conozcamos, de que si quieren contactarme por uno u otro motivo, ahí están mis datos claramente. Y por acá la orden, abiertas las puertas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Es muy inspirador ver